Bien, vamos a la definición. Yo creo que ustedes ya conocen este concepto, ¿verdad? Aunque no habíamos hablado mucho de él, pero lo usamos continuamente y seguro que ya tuvieron ustedes otras asignaturas o están teniendo otras asignaturas donde tocan el tema de los sectores económicos. Así es que muy brevemente les quiero decir que los sectores económicos se refiere a las actividades productivas del país. Es decir, es la forma en la que se clasifican las actividades productivas que llevan a cabo pues los agentes económicos, ¿no? Lo repito, los sectores económicos son la forma en que se organizan las actividades productivas. Y se organizan estas actividades, crean grupos estas actividades de acuerdo con las características que tienen. Podemos hablar de 3 tipos o sectores económicos, que son, número 1, el sector primario, que muchas veces también se le conoce como sector agropecuario. Número 2, el sector secundario, que también suele llamársele sector industrial o también suele llamársele sector de transformación. Y número 3 está el sector terciario, que también es conocido muy frecuentemente como el sector servicios. Bien, vamos a platicar muy brevemente de cada uno de estos. Son fáciles, ¿no? Aquí va. Bueno, en lo que terminan ustedes de copiarlo, me regreso a la proyección para que no sea solo la diapositiva que estemos viendo. A ver. Aquí está. No, aquí. Ok. Ahora sí. Bueno, les decía entonces que sectores económicos son las actividades. ¿Cómo se agrupa, cómo se clasifica a las actividades productivas, a las actividades económicas de nuestro país? Y bueno, pues no es ningún misterio. Las actividades son agrupadas en 3 grandes categorías, que son, vamos a hablar del sector primario. El sector primario se caracteriza, jóvenes, porque trabaja esencialmente, primordialmente, con los recursos naturales. O sea, digámoslo así, utiliza, explota, aunque la palabra la estoy usando no en un sentido despectivo, peyorativo o negativo, no, sino que, digamos que aprovecha los recursos naturales. Como por ejemplo, pues la tierra, los animalitos, los vegetales, el agua, la energía solar. También, por ejemplo, aprovecha los minerales, ¿no? Tanto los industriales como los preciosos. Y bueno, lo que obtiene el sector primario al trabajar con los recursos naturales es lo que se conoce como materias primas. Estas materias primas, que también se llaman, no se vayan a confundir, aquí voy a decir un nuevo concepto. También se les llama a las materias primas, o se les puede considerar las materias primas como un bien intermedio. ¿Por qué? Porque se usa las materias primas en otros procesos de producción, ¿no? Entonces lo que va a hacer, por ejemplo, una empresa como el gobierno, en este caso, una empresa paraestatal como Pemex, es irse al subsuelo, o más bien tomar del subsuelo el petróleo crudo, darle cierto procesamiento, ponerlo en barriles y vendérselo a quien quiera comprar, ¿no? A otros países que quieran comprar, al sector externo que quiera comprar ese petróleo medio transformado que vende Pemex. Ok, entonces ese barril sería una materia prima que se extrajo de los recursos naturales, como pueden ver. Esto es el sector primario. Aunque lo que acabo de comentar sería solo la parte de Pemex que es la extractiva, pero estrictamente la parte de transformación pertenece, quiero aclararlo, al secundario, al otro sector. En cambio, ¿cuáles actividades sí se consideran como
dentro del sector primario. Son bien fáciles, ¿no? Están, para empezar, la agricultura. Esa actividad sí es del sector primario. También estaría la ganadería, la pesca, la silvicultura, la apicultura, la acuacultura. Todas estas son actividades del sector primario y ustedes seguro las conocen. Bien, eso fue el primario. Si queda claro, me voy de una vez al sector secundario. Bien, el sector secundario o industrial o de la transformación se encarga, como su nombre lo indica, de tomar las materias primas y convertirlas en bienes, ya sea de capital o en bienes finales. ¿Ok? O sea, los bienes finales, que son el grueso, el número de toda la producción del sector industrial, sería lo que las familias compran, como ya sabemos. Entonces, repitiendo, sector secundario toma materias primas y las transforma en bienes. Por ejemplo, toma las mazorcas que cultivó el sector primario y empieza a extraer los granitos, y luego que tiene los granos los pone en una lata. Ya tenemos el bien final que luego usarán las familias. ¿Se dan cuenta? Eso hace el sector industrial. ¿Qué actividades están dentro del sector industrial? Por favor, tómenlo en cuenta. Por ejemplo, está la minería. La minería, en cuanto a que tiene un proceso de transformación, se clasifica actualmente dentro del sector secundario. También está la generación de energía, otra actividad dentro del sector secundario. También está la industria de la construcción, y está el conjunto de industrias manufactureras. Y es muy amplio este grupo de industrias manufactureras. Hay muchísimas actividades allí, como por ejemplo está la industria del vestido, está la industria del calzado, del plástico, la industria química, la industria del papel y del cartón, la industria alimentaria, que ya puse un ejemplo con la latita de granos de maíz. Está también, por ejemplo, la industria automotriz, la industria aeroespacial, la industria de cómputo, en fin, una amplísima gama de actividades dentro de esta industria manufacturera o industrias manufactureras, ¿verdad? Y bueno, pues este es el conjunto que aparece en este caso. Bien, quiero hacer una aclaración, mucha atención. No hay que confundir sector secundario, que también se le suele llamar sector industrial, con el concepto industria, que luego vamos a utilizar mucho. La palabra industria no es exclusiva del sector industrial, o sea, del sector secundario, no, sino que podemos hablar también de industrias en los otros sectores, porque este concepto industria se refiere simplemente al conjunto de empresas que se dedican a la misma actividad. Por ejemplo, se le llama industria automotriz al conjunto de empresas de diferentes dueños que se encargan, por ejemplo, de ensamblar vehículos, ¿no? Entonces, esas ensambladoras de autos, que son empresas diferentes, pertenecen a un conjunto que se llama industria automotriz. Pero también hay industria, o sea, conjunto de empresas que hacen lo mismo, por ejemplo, en el turismo, que el turismo no es parte del sector secundario, sino es parte del sector terciario. Se llama industria turística. ¿Por qué industria? Porque está integrado ese grupo por empresas que se dedican a la misma actividad. Por ejemplo, que dan alojamiento
alojamiento temporal a viajeros, ¿no? O a hombres de negocio y así. Entonces, industria quiere decir conjunto de empresas de la misma actividad. Pero aquí se le llama al sector secundario también sector industrial. Bueno, entonces es una diferencia que luego reforzaré cuando veamos el mercado. Y para terminar tenemos el sector terciario. Bien, el sector terciario, jóvenes, es aquel que está integrado por actividades que en general producen, ofrecen bienes intangibles, es decir, ofrecen los servicios, ¿no? Eso caracteriza desde luego al sector terciario. Por eso se le llama también sector servicios, por el tipo de bienes que genera y ofrece. El sector terciario además se caracteriza porque sus servicios complementan a los otros dos sectores. Por ejemplo, el grupo más grandote dentro del sector servicios, la actividad más importante dentro del sector terciario es el comercio. Pensemos un momentito, oigan, ¿quién de ustedes, quién de sus familias fue a la fábrica de Herdes para comprar la lata de elote, o sea, de los granos? ¿Quién lo hace? Pues casi nadie. O bueno, aunque Bimbo tiene un expendio que se llama Pan de Ayer, pues no vamos a la fábrica de pan a comprarle los roles a Bimbo, no, sino que estas empresas, estas fábricas de la industria alimentaria, de la industria automotriz, de la industria de todo tipo, lo que hacen es apoyarse en otras empresas del otro sector, el sector terciario, para que los bienes que producen, los del sector secundario, puedan llegar hasta el consumidor final. Por ejemplo, los que producen computadoras, se las dan, por ejemplo, venden esas computadoras, la mayor parte de las computadoras, desde luego, a intermediarios como por ejemplo Office Depot, incluso en los supermercados hay computadoras que podemos adquirir, o los teléfonos celulares. No compramos el teléfono celular directamente en la fábrica de Samsung, sino que Samsung utiliza a otra empresa que comercializa sus teléfonos celulares para que puedan llegar al consumidor final. Entonces, por eso digo que el sector terciario ayuda a los otros sectores a que los bienes lleguen hasta nosotros, hasta los consumidores finales, ¿no? Y no solo es el comercio, que es una de las actividades o es la actividad más grande dentro del sector terciario en cuanto a generación de valor, sino también hay otras actividades del sector terciario que complementan, que ayudan, apoyan a los otros sectores, como por ejemplo están las actividades financieras, bancos, aseguradoras, etcétera. Además, una tercera actividad sería las comunicaciones, las telecomunicaciones, desde radio, televisión, antiguos, tradicionales, hasta la internet y las comunicaciones móviles y la transmisión por streaming, vía streaming, en fin, o sea, las telecomunicaciones en general. También está, por ejemplo, las actividades de, ya decía yo hace un ratito, de turismo, alojamiento, la industria restaurantera, en fin, estos son los servicios profesionales, en fin, estos son, repito, el tipo de actividades que están dentro como parte del sector terciario, entre otras, no son las únicas. Bien, para terminar con este concepto de los sectores económicos, les voy a poner un ejemplo
de cómo las actividades, aunque parece que son lo mismo, no lo son y se clasifican en diferentes sectores, ¿no? Pensemos en uno parecido al que acabo de comentar. Cuando un agricultor cultiva trigo, por ejemplo, entonces siembra la tierra, cuida el cultivo, lo cosecha. Luego, eso está en el sector primario, en la agricultura. Luego viene otro sector, otra empresa que compra esa producción y muele y crea harina, y con esa harina la transforma, produce panes, por ejemplo pan blanco, ¿no? O algún tipo de pan. Entonces, bueno, pues ya tenemos ahora ya no agricultura en esa transformación que tuvo el trigo en harina y en pan, sino que ya estaríamos en el sector secundario, el sector de la transformación. Entonces pasó de uno a otro. Aunque estamos hablando, fíjense, de una materia prima que se obtuvo en el sector primario y que luego llegó hasta el sector secundario. Y no termina ahí la historia. En el caso del sector secundario, por cierto, el grupo que se encarga de esto, de convertir el trigo en pan, se llama industria alimentaria. Pero luego se toma ese pan que fue fabricado y, por ejemplo, es distribuido, es comercializado por otra empresa y llega a un supermercado. Y probablemente el dueño de un restaurante, que también está en el sector terciario, tanto el supermercado como el restaurante están en el sector terciario, pues toman ese pan y lo ponen en un sándwich para servírselo a una persona que va a consumirlo. Entonces, el restaurante, que sigue trabajando sobre alimentos, ya pertenece, como digo, a otro sector, que sería el sector terciario. Entonces, cada parte de este proceso para que podamos ingerir ese alimento, cada parte, cada etapa de ese proceso pertenece a un sector diferente. Y hay empresas de por medio que están utilizando ese alimento para que finalmente sea consumido por alguien.